Hoy hablaremos sobre la novela Sin atajos del padre Felipe Ríos y abordaremos el tema de la amistad. La verdad es que la amistad es un tema que no había yo revisado del todo y de qué manera la comprensión, la escucha activa, el estar presente para los demás es una forma maravillosa e increíble de sanar, de transformar. El amor de un par de amigos, de una comunidad, de gente que se escucha y que se sostiene, ha sido para mí una de las cosas más hermosas de ver en esta novela. Aparte de que es muy entretenida, es divertidísima. Realmente me encantó trabajar en esta novela, leerla, desentrañarla. La verdad es que ha sido increíble y sí debo reforzar esta idea de que sentí después de leerla que la amistad no ha sido valorada en toda su dimensión. Qué lindo ver que se están uniendo. Hola, hola Carlita, qué chévere tenerte por aquí. Hola Macri, saludos a todos. Bienvenidos, pronto está entrando el padre, él ya estaba súper atento. Qué hermoso invitado, qué honor y qué privilegio tener al autor de esta novela, un escritor que se inaugura con una novela y que si bien ha escrito un libro anterior, esta es la primera vez que incursiona en este género. Y de qué manera, ¿verdad? Entonces, bueno, qué chévere que se vayan uniendo. Él ya está por comenzar. Yo voy a poner aquí, solicitar. Ajá, ya. Le voy a poner solicitar, que igual él entre y también él ya mismo me vuelve a solicitar. Aquí está. Y les contaba de cómo esta novela, Sin atajos, del padre Felipe Ríos, que es muy interesante y que al hablar de ella hoy vamos a hablar de temas muy importantes, cómo esta novela gira alrededor de la conversación de dos personajes, Bernardo y Carlos, y cómo estos dos personajes nos van mostrando a través de su conversación sus conflictos, los momentos difíciles. A mí me resultaron muy entrañables estos personajes porque fueron dos amigos en su, digamos, en su niñez, en su infancia, en su juventud. Luego se separan en el momento universitario. Las vidas que cada uno tiene, pues los llevan por caminos diferentes, países diferentes. Y el momento en el que empieza la novela es un momento en el que ya ellos han atravesado un montón, están en la segunda mitad de su vida y conocen lo lindo, lo difícil y lo desgarrador. Y se han transformado como seres humanos, tienen otra visión del mundo. Es interesante que ellos se conocen otra vez, porque hay momentos en la conversación en que Carlos le dice a Bernardo, no sabía que tú podías ser de esa manera. No esperaba que tú reaccionaras de esa forma. Entonces, vamos a ver en esta novela personajes que se transforman, personajes que evolucionan, y con esos personajes y con la evolución de ellos, también evolucionamos nosotros. También nos vamos transformando nosotros, porque es inevitable hacerte esa pregunta cuando lees, cuando te enfrentas a la literatura, y es, ¿qué es lo que yo estoy leyendo me pasa a mí? Por un lado, conozco un mundo nuevo y salgo de mí, pero por otro lado, es inevitable pensar también, ¿y quién soy yo? ¿En qué sentido yo he cambiado? Entonces, bueno, qué lindo tenerlos por acá. También les recuerdo que ustedes pueden hacer un montón de preguntas. Aprovechen que va a estar el padre aquí para que también ustedes puedan hacerle preguntas. Va a estar el autor. Déjenme comunicarle que ya puede entrar, que lo estamos esperando, ¿sí? Y en realidad, bueno, sé que algunos de ustedes pues lo quieren mucho, tienen una relación muy cercana con él, pero algunos de ustedes no. Entonces tengo aquí mis notas con algunos datos de la digamos, de la biografía del padre Felipe Ríos, y para que lo puedan conocer mejor, ¿no? A él como autor también. Entonces les cuento un poquito sobre Felipe Ríos. Él es sacerdote católico, miembro del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt. Nació en Santiago de Chile en 1969. Realizó estudios de teología tanto en Alemania como en Chile
y tiene una maestría en teología dogmática. Él tiene mucha experiencia en labores pastorales con comunidades, con jóvenes, matrimonios, y es también formador de otros sacerdotes. Tiene una importante labor formadora también. Por otro lado, ha recorrido países como, bueno, aparte de estudiar en Alemania, ha hecho mucha labor de trabajo en Chile, estuvo un tiempo largo en México, y esto va a ser importante y se los cuento porque es parte del entorno de esta novela que pronto la van a poder conseguir. Aquí Carlita me va a ayudar a poner en qué lugares ya está en venta. Ahorita la pueden conseguir en Diorbet, en algunos lugares, me parece que en Stephanie, ¿no? Entonces eso es bueno porque la novela está muy a la mano, ya la pueden conseguir, así que no se preocupen que nada de lo que conversemos hoy se los voy a spoilear, ¿cierto? Ok, el padre me dice que entró, pero me parece que tiene que solicitar, tiene que aplazar un botón azul que dice solicitar entrar, porque si no, no me sale como, digamos, invitado en la grabación, digamos. De todas formas, le voy a volver a mandar una invitación por si acaso la puede aplastar. Ahí la debe ver en su teléfono, porque entiendo que está ya dentro del en vivo, pero hay, ajá, y ahí está entrando. Ahí Qué estamos. lindo. Buenas noches, padre, bienvenido. Hola Mariela, gracias por la invitación. Encantada, es para mí un placer y un honor tenerlo aquí. Me parece que la conversación toma un tono muy profundo, lleno de sabiduría y lucidez, y que nuestra audiencia se puede beneficiar un montón de sus palabras. Aquí tiene un montón de personas que lo estaban esperando ansiosamente. Andrés Varenius dice, padre, lo saluda con mucha efusividad. Estoy segurísima de que muchas personas están ya por fin contentísimas de verlo. Y aquí Carla Vargas, que es mi asistente, nos está poniendo algunos detalles sobre la novela, como dónde la podemos conseguir. Ya he dado algunos detalles sobre la obra, pero no vamos a spoilear. Y estaba contándole un poco a nuestra audiencia quién es usted, ¿no? Y hasta qué punto, y me quedé en el punto de en qué sentido toda esta experiencia de vida que usted tiene también lo enriquece un montón para plasmar todos estos años de escucha y de conocimiento de la humanidad en unos personajes absolutamente humanos, empáticos, compasivos y que nos reflejan a cada uno de nosotros en diversas facetas. Entonces, vamos a comenzar nuestra conversación. Yo entiendo que la novela Sin Atajos demandó de usted algunos años de escritura. En nuestras conversaciones previas usted me comentó que habían sido algunos años. Me gustaría que le contara a la audiencia cómo influyó el llamado del Papa Francisco en el nacimiento de esta obra y cómo fue su proceso de escritura. Claro que sí. Lo de la sabiduría es por los años que se juntan, ¿ya? Y uno va escuchando a mucha gente y bueno, ya tiene experiencias con distintas culturas, personas, realidades, problemáticas. Y claro, uno como sacerdote está ahí como en primera línea y eso te ayuda a aprender muchísimo también. Escuchando. Esta novela nació de una inquietud. El Papa Francisco llevaba un par de años de electo y yo tuve un tiempo de formación personal, 4 meses en Madrid, y llevaba varios proyectos para ese tiempo y uno de ellos era escribir un libro con un formato diferente, inspirado por el Papa Francisco. Yo había escrito otro libro, más de espiritualidad, más pensando en gente que participa activamente en la iglesia, pero pensaba cómo llegar a un público distinto, que no va a ir a una librería católica a comprar un libro, ni va a querer autoformarse en ese sentido, sino que toque a personas que tienen un cierto interés, o quizás no tanto, que quieren conocer cosas nuevas. Bueno, y el género que se fue poniendo en primer plano fue el género de la novela. A muchos le debe quizás causar extrañeza que un sacerdote se dedique a escribir novelas. Debo decir que no soy el único y por supuesto que no soy el mejor, ¿ya? Y
en este proceso fue un proceso de mucho aprendizaje. Tú, Mariela, eres especialista en esto, estudiaste literatura, acompañas personas y sabes que la escritura tiene unos retos grandes. Y yo me lancé, no era la primera vez que escribía, pero claro, sí, primeros pasos en novela, y me lancé con mucho entusiasmo, con creatividad, con ideas, con la historia ya completa, y me fui topando con un montón de escollos literarios, que cuando uno lee los libros uno no se da cuenta, pero detrás hay muchísimos giros, técnicas, visiones, un montón de cosas que yo al poco andar me di cuenta que me superaban, a pesar que me acompañó una persona especialista, buena gente que me quiso ayudar, ¿no? Que fue la que finalmente escribió el prólogo, Victoria Chapa, que me ayudó hartísimo. Y después ya un poco complicado con estos como escollos y abrumado por el trabajo, lo dejé. Cosa rara en mí porque yo en general no dejo las cosas. Y lo dejé un tiempo y después en uno de los cambios lo volví a tomar y me sorprendí esas cosas que uno hace sin darse cuenta. Yo leo bastante cuando tengo tiempo libre, en mis vacaciones o el día por aquí y por allá. Y sin darme cuenta me fui fijando en los autores cómo hacían para poder sacar adelante, cómo se introduce un diálogo, cómo hace un flashback, cómo haces para que no se te pierda la audiencia, para que no se te aburra, etcétera, ¿no? Y entonces me animé de nuevo. Y en eso vino la pandemia, y a pesar que fue una pandemia intensa, también le di unos tiempitos para seguir dándole, y ya cuando ya lo tenía más o menos armado, volví a contactar a Victoria. Y ella me dijo, ok, vamos, y bueno, fue todo un proceso larguísimo, ¿ya? Que tuve que escribir varias veces el libro, pero a la vez muy apasionante, muy entretenido, muy lindo. La verdad que yo lo disfruté muchísimo y me encantaría tener más tiempo para poder hacer algo así. La verdad que es como una terapia para el alma, así, como que aporta como dulzura, como la verdad yo me sentaba con mi computadora a escribir y era un momento muy lindo, así con un café, lo disfrutaba mucho. Qué lindo, padre. Y destaco dos puntos fundamentales que usted ha señalado, y es primero el de la inspiración, el de un llamado, el de un aliciente, como es el llamado del Papa, a divulgar, a presentar algo que vaya más allá de un nicho. Y por otro lado está el tema técnico, el tema ya de cómo lograrlo, ¿no? La parte de la estrategia de escritura. Y yo destaco lo que usted ha mencionado, que es la palabra proceso. Me gusta mucho porque muchas personas, yo trabajo con muchas personas que quieren escribir, que tienen el sueño de escribir, y pienso que usted está en su explicación mostrando el camino hacia ese proceso de escritura, que tiene que ver un poco por ceder un tiempo de la vida, obligarse a ciertas pausas, no tener miedo a tomarse un tiempo y finalmente también entender ciertas técnicas que permiten lograr estos giros, ¿no? Entre esas técnicas usted me comentaba, por ejemplo, que uno de sus puntos a trabajar, que usted pulió bastante, fue cómo lograr que el diálogo, trabajar más en el diálogo, ¿no? Que no fuera de pronto tanto un monólogo de Bernardo, sino invitarnos al diálogo con Carlos, ¿sí? Darle más fuerza al personaje Carlos, darle profundidad a los personajes. Y yo creo que en ese proceso también, digamos, los personajes fueron alcanzando cuerpo y permitió diseñar personajes que se transforman. ¿En qué sentido usted como autor se transformó también en este proceso de escritura? ¿Usted siente que este proceso de escritura de estos personajes lo fue transformando a usted en su forma de pensar, de sentir, de entender el mundo? A ver, complemento un poco lo que me dijiste del tema del proceso, ¿no? Una de las cosas que más me costó fue aprender, no aprender, más bien hacer descripciones y también situar toda la novela en un encuentro real de personas, ¿ya? Darle realismo,
y eso implicaba también ponernos en un lugar, en una situación, como para que el lector sintiera que estaba sentado con los dos personajes, escuchándolos, escuchando el diálogo e interiorizándose en lo que estaba pasando. Y no ir tan rápido en la historia. Hay gente que quizás no le gustan tanto las descripciones, otros que las disfrutan muchísimo, somos tan distintos en eso, ¿no? Y respecto al desarrollo de los personajes, hay una mezcla para mí, así lo siento yo. Primero, muchos de esos personajes nacieron de adentro mío, así lo siento yo, ¿ya? Como que me encariñé y los fui moldeando, las personalidades. En un momento, Victoria me sugirió que los identificara con alguien que yo conociera. Y finalmente no lo hice así, salvo excepciones. Hay un par de personajes que sí, pero los demás los inventé. El carácter, la historia, todo está inventado. Y fue lindo eso, porque salieron como de adentro mío, pero después fueron agarrando como personalidad propia, por decirlo así, ¿no? Entonces, por un lado salieron de mí, pero por otro lado también se fueron empoderando a sí mismos y me obligaban a escribir algunas cosas. Es como medio divertido, pero fueron tomando vida propia en ese sentido y sí me enseñaron cosas, ¿no? En el proceso yo creo que lo bonito es ver cómo suceden las cosas y cómo uno, en este caso la amistad, por ejemplo, entre Bernardo y Carlos, cómo se acogen mutuamente, cómo se comprenden, cómo es el approach, ¿no? Todo eso también fue un aprendizaje bonito. Porque uno al final hace un poquito de entre psicólogo, acompañante espiritual, literato, es una mezcla de todo porque tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? Entonces, y eso lo hace fascinante. Muchas gracias por su respuesta. La verdad es que da cuenta también de todo el proceso de escritura y de introspección que toma atravesar por una novela, ¿no? Y para conversar un poco más justamente sobre este tema del diálogo, ¿no? Vivimos en tiempos tan convulsionados, tan de apuro, hasta cierto punto tan superficiales o atravesados por por un lado por la exigencia, por otro lado de una tecnología que si bien en este momento nos une, en otros momentos nos divide, nos interrumpe, nos distrae. Un tema como la conversación profunda hoy es cada vez más complejo de alcanzar, ¿no? Algo que llama la atención mucho en esta novela es el tiempo, dedicación, respeto que se dan estos dos personajes para realmente conversar. ¡Ay, qué lindo! Aquí nos están saludando, hay mucha gente que lo saluda a usted. Hola, padre. Bueno, usted tiene aquí muchas personas que lo quieren tanto y aquí también estoy feliz, vale. Hola, yo también te extraño mucho, vale. Qué lindo verte. Me encanta hablando de la tecnología y de cómo nos une y de cómo nos permite conversar. Pero le quería preguntar, ¿en qué sentido usted siente que la conversación debe tener determinadas condiciones o ingredientes para realmente cumplir el objetivo de transformar? Porque la conversación entre sus personajes, Bernardo y Carlos, es transformadora. ¿Cómo podemos tener nosotros, las personas, en este mundo loco, una conversación como la de Bernardo y Carlos? Una conversación transformadora. ¿Cuáles serían los ingredientes para tener ese tipo de conversación tan profunda? Yo creo que la amistad tiene como muchas aristas, como muchos lados. Se puede mirar de muchas formas, ¿no? Y tiene también etapas de la vida. Hay que decir que Carlos y Bernardo, sin spoilear, ¿ah? Pero eran amigos de toda la vida, amigos muy importantes. No es que se encontraron un día en la calle, oye, vamos a conversar y surgió esto, ¿ya? Y de alguna forma, por lo que Bernardo estaba viviendo, él necesitaba un amigo. Y Carlos tuvo la capacidad de entender lo importante que era. Y apartó todo para dejarle espacio a su amigo, ¿no?
Yo creo que eso es súper importante en la vida. Cuando uno está pasando un momento difícil, es el momento para contar con los amigos de verdad. Hay amigos para pasarla bien, para bailar y todo eso está bien. Pero hay amigos de verdad, que esos que uno cuenta con los dedos de una mano, eh, que, que tienen que estar ahí cuando uno está pasando un momento especial, porque también puede ser un momento bonito. Puede ser un momento de contarle que me voy a casar, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Eh, entonces, Carlos se dio cuenta de lo trascendental que era y se dio el tiempo. Y yo creo que nosotros vivimos en un mundo súper acelerado y hay veces es difícil bajarse de ese acelere. Pero hay que tener la capacidad para entender cuándo las cosas son importantes. Pensemos con los hijos. Los hijos van, vienen y de repente aparece una conversación y uno tiene que identificar y decir, esto es importante y por lo tanto está primero. Y creo que el ser humano, en toda su historia, de toda la humanidad y de todo su pensar, hemos dado cuenta de que la palabra bien dicha tiene un efecto sanador enorme, enorme. Nosotros que somos cristianos, que entendemos a Jesús como la palabra, quizás para nosotros los cristianos es más fuerte, ¿no? Pero la palabra, lo que sale de mí y es acogido por el otro, y es acogido con respeto, con veneración, con interés, eso es increíble lo que produce. Cuando realmente hay esa atención y ese como estar solo para ti, ¿no? Eh, yo creo que suceden cosas muy grandes. En mi experiencia, por lo demás, ¿no? En esto de escuchar personas, mi propia experiencia de vida y no solamente la mía, de muchas personas, ¿no? Y creo que tiene algo, entre comillas, mágico, pero a la vez tan cotidiano, tan a la mano, ¿no? Si pensamos en grandes profesiones como la de los psicólogos, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y la literatura también tiene que ver con eso. ¿Cuánta gente escribiendo o leyendo no sanó su alma, ¿no? O no pudo canalizar emociones, la poesía, por ejemplo, la música, ¿no? Las artes en general tienen que ver, y todas tienen, casi todas, tienen que ver con el tema de la palabra. Entonces, lo que sucede entre amigos en ese contexto, con esa atención, claro, suceden cosas únicas. Yo creo que todos hemos tenido alguna conversación en la vida que decimos, bueno, esta conversación fue súper importante, ¿no? La guardo en los tesoros de mi vida, ¿no? Y eso es bonito poder experimentarlo. Como hay momentos que no son así, que son más de diversión, de reírse un rato, de echar una broma, que está bien también. Qué lindo, la verdad es que es muchísimo de asimilar lo que usted nos está contando y aprovecho a recordarle a la audiencia que nos pueden escribir si tienen preguntas, comentarios, ahí los vamos a ir leyendo y se los vamos a ir respondiendo. De pronto hay algo en especial que quieren saber, tienen alguna pregunta sobre la novela en específico, sobre quizás cómo los personajes asumen ciertos principios como la bondad, el amor. Esta novela tiene de todo, de todo. Déjenme decirles que tienen que leer con Kleenex. Yo le contaba al padre que mi parte favorita era, por supuesto, el romance, como un relato, no les voy a decir mucho más, pero un relato como de conquista amorosa, pero también hay muchísimo de amor maternal, de amor paterno, también hay un montón de sorpresas, porque digamos, dentro del marco de esta conversación que nos ha explicado el padre, no hay moralismo, sino que lo que hay es justamente ese entender al otro desde el amor y desde el respeto. Entonces, vemos, por ejemplo, personajes que son madres, que se encargan de los hijos un montón, pero también vemos a un padre hecho bolas porque tiene que encargarse de los chicos. Entonces, ahí la vida cotidiana, cómo se va cruzando con la conversación
y va enriqueciendo la vida de todos. Aquí, bueno, algunas personas ya empezaron a escribir, qué lindo el árbol azul, Pauli, qué lindo tenerte aquí. El árbol azul es una página, el árbol azul es una página que yo recomiendo que sigan. Ella también tiene muchas propuestas de lecturas súper interesantes. Y ella nos comparte, Paulina del Árbol Azul, nos dice, escribir y leer sanan y te salvan. Y yo creo que Paulina y yo hemos tenido alguna conversación sobre ese tema. Marinés, qué lindo Marinés, dice interesante, la palabra bien dicha tiene un efecto sanador. Andrés Varenius está muy contento de estar aquí con el padre Felipe Ríos y señala que más que un padre es un amigo, y es que eso es lo que produce la conversación, la atención honesta y profunda que el padre pues ejerce en la vida real y que además plasma en esta novela de forma tan maravillosa. Lourdes Rosabal dice, felicitaciones padre por haberse aventurado en este proyecto con la pasión que realizó su libro. No me cabe duda de que será un éxito, y envié algunos libros a Costa Rica. No sé si dice envíe o Envíe. envié. Ya tengo que No, aumentarme los envíe. lentes. Sí, porque no he enviado. Ok, entonces envíe, padre, ya sabe. Y la verdad es que Lourdes, muchas gracias por tus palabras, porque sí es cierto que dentro de las increíbles tareas del padre, su labor tan cercana con su comunidad siempre, ha sido todo un reto que pueda darse el tiempo. Irene Abad, qué lindo verte por aquí. Dice, ¿dónde vamos a poder comprar el libro? Lo quiero ya. Gracias, Irene, por tu pregunta. Bueno, el libro como tal, el lanzamiento es el próximo jueves, pero tranquilos que ya lo pueden conseguir. Está en Diorbet de Río Centro Ceibos, en todos los Diorbet, lo pueden encontrar en Diorbet. También está en Stephanie, me parece que hay una Stephanie en Mall del Sol. Sí. Está Yo en les hice, Mariposa estoy también. grabando un, ¿cómo? Está en Mariposa también. Y en Mariposa, en el Village, ¿verdad? Y Carlita lo puso hace un rato en mensaje, Carlita vuélvelo a poner, fíjalo de pronto, para que vayan corriendo allá a comprarlo, a regalarlo y que lo lleven el día de pronto de la presentación, o que cuando ya vean al padre le pidan un autógrafo. Padre, la otra vez que nos vimos yo me olvidé de pedirle un autógrafo, esta vez lo llevo, no me deje ir sin pedírselo. Sí, Encantado. entonces bueno, sí, Genoveva dice, lo quiero leer ya. Verónica García dice, hola padre Felipe, saludos desde San Luis Potosí, México. Qué lindo, Verónica, que nos hables desde México. Ya vamos a hablar de México. México es casi un personaje en esta novela, porque realmente es un entorno muy importante en donde se empiezan a narrar los lugares, los recorridos, las comidas, las bebidas. Yo después de leer esa novela tengo que ir a México. No puedo pasar el resto de mi vida con esa espinita en el corazón de no haber ido a México. Pasan cosas muy divertidas en México, no les voy a contar nada. Solo les voy a contar que van a viajar un montón, van a tener unas sorpresas que no se lo van a poder creer. Y con esas técnicas que usaba el padre, les va a pasar que cuando ya creen ustedes que se va a revelar eso, que se mueren de ganas de saber, les dicen, bueno, se acabó la conversación, continuamos mañana, entonces pasa otra cosa, y tú te quedas como, no me hagas esto. Entonces, en realidad, en México pasan cosas y las van a disfrutar. Anita Maridueña dice, contando los días para poder leer el libro. Caro Martínez dice, ¿será que el libro llega a Guatemala? Eso esperamos, ya le vamos a repostar tu pregunta a la editorial San Pablo también. Las editoriales tienen que poder ayudarnos en esa labor. Siempre yo hago un llamado a todas las editoriales de mis entrevistados para que escuchen esto y sepan que no le pueden dejar todo al autor, ¿sí? Las editoriales tienen que empujar. Sí, se publicó en España al principio y me costó mucho para que llegara aquí a Ecuador. Pero de todas maneras está en 2 portales digitales, pero no como digital, está como libro en físico, en buscalibre.com y en Amazon. Entonces uno los puede comprar, sí sale más caro porque te cobran el envío, pero sí se puede conseguir. Yo quería volver a lo
del tema del moralismo y de todo eso que tú estabas nombrando en delante, yo creo que es súper importante y por eso hablábamos de los amigos, ¿no? Que cuando uno va al diálogo, o mejor dicho, al encuentro, tiene que ir siempre con actitud de acogida, ¿ya? Y respetando que cada persona tiene una historia, tiene una forma de cómo la abordó, tiene sus motivos también, ¿no? O sea, no podemos llegar y, porque a veces lo hacemos, creo, con buena intención, pero con mala realización, diciéndole a la gente lo que tiene que vivir y cómo lo tiene que vivir, ¿ya? Sino que primero escuchar, acoger lo que está viviendo. Que el otro sienta que yo me pongo en sus zapatos, que lo hago mío, ¿no? Eso es lo primero. Y para mí, Jesús es el ejemplo de eso siempre, ¿no? Y después podremos conversar. Y tú libremente tomarás tus decisiones, tu camino y como vaya el asunto. Pero lo primero es acoger, y yo a veces creo que, como tú decías, andamos tan apurados que vamos con la receta en la mano, una mala receta, la verdad, y le tiramos la receta a la gente en la cara y seguimos nuestro camino, y eso no construye humanidad, ¿no? Y no transmite nada. Al final uno quiere hacer un bien, pero al final no lo hace, ¿no? Lo humano necesita calidad, necesita calidez, necesita tiempo, ¿ya? No lo podemos hacer con todos, pero con la gente importante sí. La gente que para uno es importante. Estoy tan de acuerdo. Y un poco para complementar lo que usted menciona, el moralismo sería tener el pensamiento, la respuesta y la sentencia mientras la persona habla, no responder con escucha, sino responder quizás con un consejo no solicitado, con una mirada un poquito rígida o radical o normativa. Y por eso me agradó tanto y fue tan refrescante leer una novela que no es corta, aquí se las voy a poner, no es corta, pero se la lee, yo me la leí creo que en 3 días y porque estaba ocupada, ¿ya? Y realmente es una novela que fluye, miren qué linda además la imagen, la ilustración, realmente muy cómoda, en la solapa tenemos una linda información, en la contraportada nos cuentan un poquito el recorrido de esta novela, cómo fue hecha y verdaderamente sentimos que esta conversación y que todas esas páginas son muy refrescantes para nosotros, justamente porque no hay ese moralismo. Ahora, ¿en qué sentido eso también permite que en la novela Sin Atajos nosotros como lectores estemos más abiertos hacia la esperanza y la compasión? Porque eso a mí me pasó y yo he conversado con algunas personas, analizo los personajes y todo apunta hacia la esperanza y la compasión. ¿Por qué? ¿Por qué esa novela logra que nos abramos hacia la esperanza y la compasión, padre? Yo creo que lo primero que uno tiene que descubrir, y creo que todos lo hacemos, ¿no? Es que una cosa son los planes que uno tiene para la vida y que puede ser muy bueno hacérselo, yo no estoy en contra de eso. Pero a veces la vida te sorprende y no a veces, sino que con frecuencia. Y te ponen escenarios, Bueno, te, fuera que solo a veces. sí, te ponen escenarios que no eran los que tú querías en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Y a veces somos tan resistentes a la realidad, ¿no? Pero no, la vida no te perdona, en el sentido de que te sitúa en esa realidad, lo quieras o no. ¿Cuánto nos resistamos? ¿Cuánto? Bueno, eso va a depender de cada uno. Pero, pero tenemos que lidiar con lo que está ahí, con lo que se ha realizado en su momento, ¿no? Yo lo desde la perspectiva de la fe, con lo que Dios ha puesto delante tuyo. ¿Y cómo me hago cargo de ello? Y eso también tiene que ver con mi propia realidad. Eh, Somos personas en construcción, evidentemente, y muchas veces nos decepcionamos de nosotros mismos porque no reaccionamos, no hicimos, no logramos lo que nosotros queríamos. ¿Y cuánta vida rota anda por el mundo, ¿no? Y justamente esta novela quiere mostrar que independientemente de las realidades,
Yo el otro día, en el verano, leía un libro muy bueno y ponía a la autora un ejemplo que decía que por la realidad familiar que ella había vivido, ella se tomó un vuelo, era figurativo, a París y el avión aterrizó en Ámsterdam, ¿ya? O sea, donde ella no iba, ¿no? Y cómo ella tuvo que adaptarse para poder disfrutar la vida en esas circunstancias. Entonces, por un lado, lo que la vida te pone, y por otro lado, tu propia realidad, y cómo darle el sí a esa realidad y saber que siempre hay otras posibilidades. Y para mí, en el tema de la fe, es imprescindible, yo diría tres cosas. La primera es el perdón incondicional. Y ese perdón viene de Dios y muchas veces viene de gente que queremos. El perdón incondicional, que hace tanto bien y que necesitamos regalárnoslo porque todos somos de barro, somos pequeños, nos caemos, tenemos malas decisiones, en fin, la vida es compleja. Después, el acompañamiento de aquellos que nos aman. En la vida, lo que estábamos hablando de la amistad recién, ¿no? Pero lo podemos ahora enganchar especialmente también a la familia. Cuando uno pasa momentos duros o se equivocó y todo, es cuando más uno necesita ese apoyo de los que queremos, que te acompañan en ese perdón, en ese apoyo de los que queremos. Eso nos va como llenando de esperanza a que sí podemos hacer algo distinto. Y cuando nos embarcamos en esa aventura, los resultados pueden ser increíbles. Y mi experiencia con muchas personas es que a veces el resultado es mucho mejor de que de lo que se quebró, de lo que se rompió, ¿ah? Como ese arte japonés tan bonito, el kintsugi, que la cerámica, cuando se rompe, la rellenan con polvo de oro, ¿no? Y al final, la cerámica, cuando queda arreglada, es mucho más valiosa y más bonita que el original, ¿no? Yo creo mucho en eso, y Dios tiene esa capacidad como que a Dios como no hay cómo arrebatarle su esperanza con nosotros, ¿no? Y nos vuelve a tomar, pero tenemos que estar abiertos a eso, creer en que sí se puede, ¿no? Sí se puede volver a levantarse, volver a esperanzarse, tomarse de la mano de aquellos que están con nosotros y nos quieren y nos aman. Creo que ahí está y creo que la historia de estos personajes, de cada personaje habla de eso, de quiebres en sus vidas, de momentos duros, de malas decisiones, de situaciones de reveses que no esperaban y cómo con esta fórmula, digamos, de ir encontrándola en la vida, van llegando a un puerto hermoso, bonito. Así es, aquí le escriben qué lindo mensaje, Padre Felipe. Gracias, Nina Moreiras, por tu comentario. Son muy valiosos sus comentarios. Y en ese sentido, Padre, cuéntenos cuáles son sus personajes favoritos, qué personajes usted siente que brillaron con su transformación y qué símbolos tienen los nombres de los personajes. Bueno, ya lo dije en la radio el otro día, los dos personajes son unos muy buenos amigos míos, Bernardo y Carlos, ¿ah? Son sacerdotes también y fue una humorada ponerle el nombre, en parte por así un poquito de humor y también de cariño, ¿no? Los demás personajes, las mujeres, que hay que decir que a pesar que los dos protagonistas son hombres, las que se llevan los Óscares son las mujeres, ¿ah? En la novela. Y de ellas, a mí el personaje que más me gusta es Luz, ya la van a conocer. Es una mujer para mi gusto extraordinaria, que a veces pasa muy desapercibida, pero con una vida, una sabiduría, una calidez, una mirada penetrante, una capacidad de llegar, una entrega. La verdad que yo con ella disfruté muchísimo. Y bueno, y me gustó mucho su personalidad. Pero bueno, cada uno tiene lo suyo y como tú decías,
eh, hay una transformación también durante el libro y lo que va sucediendo. Las mujeres, eso también fue un gusto que me di, tienen nombres de advocaciones de María. Y cada nombre es un símbolo de lo que representan en la novela. ¿Ya? Rosario tiene lo suyo, Luz tiene lo suyo, bueno, ahí hay Pilar también tiene su misión. Entonces, bueno, ahí y hay uno o dos personajes reales. ¿Ah? Hay uno que lo sabe y yo se lo di, se le regalé el libro con mucho cariño, a quien le tengo muchísimo aprecio y que fue una forma también de honrarlo. Los demás son medios inventados, sí. Y la historia principal es totalmente inventada, pero las historias parciales, las historias laterales, son casi todas ciertas. Yo adapté algunas cositas, pero son algunas pocas que me sucedieron a mí y otras que le han sucedido a las personas. Los lugares todos los conozco, por eso los puedo describir bien, no solamente los conozco, sino que aprendí a amarlos. Como tú decías, México es un país extraordinario, maravilloso, fascinante. Y, y bueno, para mí es un regalo, como extranjero lo digo, estar en los países y enamorarme de los países, así como estoy enamorado de Ecuador, me he enamorado también de México, ¿no? Entonces, bueno, ahí se fue tejiendo esa novela con estos nombres y con estas historias. Qué lindo, la verdad es que ustedes van a encontrar un montón de personajes con los que relacionarse. Lo que usted ha mencionado, padre, tiene que ver un poco con justamente cómo se construye la literatura. La literatura nace de la vida, pero es ficción en el sentido de que luego, como usted mismo mencionaba, los personajes adquieren vida propia, dinámicas propias, los van llevando, nacen de uno, pero luego adquieren caminos independientes, crecen y nos muestran y nos revelan cosas que de pronto ni siquiera nos habíamos planteado inicialmente. Podemos inspirarnos en la vida real y jugar con un nombre de un amigo, pero al mismo tiempo, como tal, el universo no es un universo realista y lo que se narra no es literalmente cierto. Y me encanta que usted lo pueda explicar con la profundidad y a la vez la sencillez con que lo ha hecho, porque es muy bonito leer un libro y saber que, por un lado, es posible alcanzar un nivel de comprensión y de profundidad por justamente su trayectoria al escuchar tanto y al vivir tanto. Pero también hay otra dimensión, que es la de la escritura misma y el proceso que implica entender las técnicas, darle peso a los personajes y dejar que ellos tengan su propia verosimilitud, más allá de la vida real, independiente de la vida real. Entonces, y eso es lo que hace que esta novela no solamente sea valiosa por un bonito mensaje, sino que sea valiosa también por una estructura literaria, por una propuesta de escritura y por una búsqueda estética y técnica de narración. Entonces, en ese sentido, estamos frente a una obra que vale mucho también por la forma en la que está escrita y no solamente por el mensaje. Ambas cosas son muy importantes y es importante hablar de ese equilibrio. Sí, Hay aquí, tienen que ir de la mano. Ujú. sí, tienen Tienen que ir de la mano, para claro. que funcione. Sí, qué bien se está aquí, gracias por conectarte, dice qué emoción, ya empecé el libro, me encanta, luego cuéntanos por qué parte vas, ya sabes, saca Kleenex y disfrútalo. Aquí Anderson dice enhorabuena, Pater, linda comparación, dice Loría María, linda comparación, Dios repara nuestras grietas con oro. Elizabeth dice, qué maravilla de novela, ya tengo una alta expectativa, escrita por una persona llena de dulzura. Y así es, la verdad es que hay mucha dulzura. Olis Kitchen ya está aquí, qué lindo ver por aquí a Olis Kitchen. Yo soy fanática de todo lo que sube, por Dios santo, me como la pantalla en cada uno de sus platos. Qué lindo ver aquí a esta audiencia maravillosa que quiere tanto al Padre y que quiere tanto a su comunidad y que además está interesada en seguir, digamos, esto, leer la novela, saber más. Y hemos hablado mucho, padre, de cómo su experiencia de escucha
y de vida, le da esta posibilidad de entender la naturaleza humana de manera tan profunda. Pero ahora vamos a hablar, también hablamos también de las técnicas de escritura que se tuvo que, digamos, trabajar, pero ahora vamos a hablar de sus lecturas, padre. Usted me ha confesado, ¿no? No todos los días un padre te confiesa algo, anotado en mí, ¿qué tal? Entonces el padre me confesó que sí le gusta mucho leer y además que le gusta mucho la literatura clásica. Yo ya me sé algunos libros que le gustan al padre, pero cuéntenos, padre, qué libros lo han marcado a usted, lo han hecho sentir, vibrar y han construido ese mundo interior que usted también tiene tan amplio desde la lectura. Bueno, yo no siempre fui lector. ¿Ah? Mi camino vocacional me empujó a leer para aprender más, porque me interesó, qué sé yo, y se fue ampliando, 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 hasta que junto con toda la lectura más espiritual, especialmente mi fundador, me fui abriendo también a otras lecturas que me aportaran también en lo humano, en lo cultural, porque, claro, la literatura tiene esto de que es como una ventana al mundo, ¿no? Infinita, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces tú agarras un libro y te metes en un mundo nuevo, sin moverte en ninguna parte. Y bueno, y hay un montón de autores que me encantan. Bueno, después de la Biblia, por supuesto, el libro que más me gusta es el libro de Los Miserables, de Víctor Hugo, que lo encuentro literariamente y la historia extraordinaria. Realmente, cómo escribe este hombre. Eh, Maravilloso. Realmente un libro que me tocó hondamente. Me encanta Dostoyevsky, a pesar de la pasión rusa esa. Me gusta mucho León Tolstoy, también otro ruso, que tiene un libro muy lindo que se llama Resurrección. Bernanos, este francés, también me gusta mucho. Y después las novelas históricas, a mí me encanta la historia. Entonces Jesús Sánchez Adalid, Posteguillo, todas esas novelas históricas me enganchan muchísimo, ¿no? Y ahí me voy metiendo un poco más, como decía un amigo mío, desasnando, quitándome el asno para tener un poquito más de cultura. Y en mi ámbito más chileno, yo soy chileno, me gustan los costumbristas, que traen más lo típico chileno, especialmente Eduardo Barrios, que tiene un libro divertidísimo que se llama Gran Señor y Rajadiablos, y Francisco Coloane, un hombre muy sencillo que aprendió a escribir y que recoge toda la tradición de la Patagonia y de las costas chilenas, ¿no? Entonces, bueno, es bien diverso, a veces paso por ondas, de repente me voy hacia Asia, después vuelvo a Europa. Me gusta mucho la literatura española, Delibes, por ejemplo, me encanta, tiene unos libros bellísimos. Bueno, entonces uno ahí va, seguramente hay más que se me han olvidado, pero uno va metiéndose en este mundo que la verdad que tiene una belleza muy, muy grande, ¿no? De Chile, por supuesto, nombrar a nuestros dos premios Nobel, Gabriela Mistral, que tiene unas poesías preciosas, y Pablo Neruda. Ujú. Pablo Neruda tiene un famoso libro que el título está buenísimo, que dice Confieso que he vivido, ¿no? Que es como sus memorias, es súper interesante. Un hombre bien sui generis, pero interesante, ¿no? Así es, padre, qué lindas lecturas. Y sí, sí es evidente esas hermosas descripciones que usted realiza, esa coherencia en la historia, en el contexto de los personajes, toda ese alimento que usted ha tenido de sus lecturas está allí, ¿no? Realmente eso hace que nuestra experiencia de lectura sea mucho más intensa. Ya les digo, yo tengo pues en el paladar algunos platos de México y tengo en mi corazón algunos lugares que visitaron, parques, calles, catedrales de fondo, caminitos, cuevas, llanos, ¿no? Te van quedando esas descripciones justamente
por la forma en la que está escrita, que también es herencia de las lecturas que usted prefiere. Estamos llegando hacia el final del en vivo y realmente nos quedan dos pequeñas preguntas para el padre, pero si ustedes tienen algo que decirle, que comentarle, no duden en seguir escribiendo, que esa es la ventaja del en vivo, que ustedes lo tienen aquí para ustedes también y le pueden preguntar algo a él. Si se les ocurre alguna pregunta, tienen alguna duda en relación a la novela y lo que quisieran saber, no duden por favor en ponerlo por aquí, por escrito. Además aprovecho a comentarles, no sé si han visto, si me siguen, si están en mi página, pero estoy en este momento en una difusión de mi programa Tu Voz sobre el Papel, así que si quieren escribir, si quieren sacar su voz interior, ya saben, búsquenlo, que estamos justamente en este momento de inscripciones. Más adelante hay clubs de lectura y yo estoy tan feliz de ver que hay una comunidad tan bella de personas que disfrutan de la lectura, que disfrutan de la escritura. Estoy en mi papayala. A mí cuando las personas me dicen, no, Mariela, a casi nadie le gusta leer. ¿Qué problema que no haya lectura? Yo digo, no sé en qué mundo viven. En mi mundo, a muchas personas les gusta, les interesa y les transforma la vida. Y en ese sentido, hemos hablado de que la lectura, la escritura, la conversación, el presente, nos ayudan a vivir la vida de manera más plena, ¿sí? Que aún en medio del dolor y la confusión, nos ha comentado el padre, es posible estar en paz. ¿Y cómo? Entonces, padre, aquí viene la pregunta, ¿cuál sería entonces el mayor enemigo para que el ser humano, para que un ser humano encuentre la plenitud en esta vida? Quizás lo vemos en la novela. Cuéntenos un poco. Sí, es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, sí. Eh, a ver, yo creo que un poco lo que decía hace un rato, yo creo que el derrotismo y la soledad son las dos cosas que nos aniquilan, ¿no? Pensar que ya no hay nada que hacer, que, que nadie puede empezar conmigo nada. Para mí la mirada de Dios sobre nosotros, una mirada llena de esperanza, de anhelo, de amor, de cariño, de respeto, me anima muchísimo, ¿ya? Cuando uno logra como visualizar una mirada dignificante, eh, creo que eso levanta el alma, ¿no? Y después la soledad de no tener a nadie en quien apoyarse. Hoy día vivimos en un mundo tan interconectado y a veces tan solo. Entonces, yo creo que hay que cuidarse de esa soledad. La soledad es buena cuando uno la disfruta. Uno quiere estar tranquilo, un buen libro, una buena música, caminar, pensar, eso todo está bien. Pero hay una soledad que no es buena, ¿no? Como decía el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Hay una soledad que destruye y tenemos que aprender a salir de ahí, porque eso nos puede llevar a lo contrario de la plenitud, que es justamente el involucionar, el meternos hacia adentro, el perdernos como personas en el sentido propio de la palabra, de que mi aporte se pierda. Y creo que Dios ha puesto nosotros, en todos nosotros, un tesoro, un diamante enorme, ¿no? El problema es cuando no sabemos cómo sacarlo hacia afuera. Y para eso, pues necesitamos ayuda. Y por eso, apartarnos de la soledad, de la mala soledad, y apartarnos del derrotismo que nos aniquilan. Yo creo que, y no perder esa esperanza, yo creo que, y volver a mirar estos casos. Por eso esta novela quiere ser como un caso, y hay biografías hermosísimas, que nos vuelven a situar en realidades tremendas, pero a la vez tan maravillosas. Hay un libro de Tim Gennard que ya me voy a acordar, se me fue ahora, pero más fuertes que el odio se llama. Un librazo, un librazo. Ese hombre debería haberse quedado derrotado a los 3 años de haber nacido.
y es un libro de esperanza y de posibilidades maravilloso. Y es todo realidad, pues, no es una novela, es una realidad de libro. O Sobrevivir para contarlo, de Immaculée Libagiza, que cuenta el genocidio en Ruanda y cómo la vivió ella, y cómo salió ella adelante y cómo pudo perdonar, ¿no? Hay libros lindísimos que nos hablan justamente de esto, de que a pesar de las realidades, el ser humano tiene esa fuerza, yo creo, de la mano de Dios, para poder salir adelante y vivir su vida con pasión. Y ahí es súper importante distinguir entre éxito y plenitud. Hay gente que es muy exitosa y que no tiene una plenitud de vida y puede ser incluso muy desgraciada. Y hay gente que es muy plena y quizás no es tan exitosa, no sale en ningún diario, no pasa en ninguna página importante, pero su entorno es una luz, ¿no? Como la protagonista de nuestro libro, Luz, ¿ya? Que no sale en ninguna publicación, pero una mujer increíble, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos esta pequeña confusión entre éxito y plenitud. Y creo que el camino más sano y más feliz es el camino de la plenitud. Muy de acuerdo y también complemento lo que usted menciona con lo que señalaba al inicio, que tiene que ver con la importancia de perdonar, ¿no? Es el mundo interior, quizás un poco conflictuado, el que nos aleja de la plenitud y quizás como con base en el diálogo que hemos tenido, quizás ese perdón profundo es necesario para luego poder armar el resto, ¿no? Para que quede limpia la casa, para que haya comunidad y relaciones sanas y limpias. Entiendo además que usted hace un gran trabajo creando y alimentando comunidades. Hace poco vi que estaba, no sé si siga, nos cuenta un poco sobre un retiro, sobre el perdón. Justamente usted ha estado trabajando mucho sobre el perdón. No sé si ya pasó el retiro o está por venir. Sí, hice hace poquito uno que me tocó ir a Paraguay y hicimos uno en Paraguay maravilloso. Ahí estuvimos con los hermanos de Paraguay que son lo máximo. Y ahora vamos a hacer uno en junio, creo que 21, 22, 23. Y es un camino para perdonar. No es sobre el perdón, no es sobre conceptos del perdón, sino es un camino personal, psicológico, espiritual, para poder perdonar. Y en este Y vivir esta experiencia del perdón radical que te pone en otro escenario, que sana, que te catapulta a otra realidad. totalmente de acuerdo, importantísimo, y es una forma también de vivir en comunidad ese proceso, ¿no? Te alejas de la soledad, de esa destrucción, creas una comunidad y trabajas también un poco en esa transformación personal. Aquí preguntan para perdonarse y perdonar. Yo me atrevo a decir que sí, ¿no? Pero ¿qué dice usted, padre? Es que van juntas, Claro. van juntas. Ah, Es muy difícil perdonar si uno no se perdona a sí mismo, y si uno no se perdona a sí mismo es difícil perdonar. y Van eso unidas. lo entendemos mucho mejor con los personajes, porque es que a ellos les pasa un montón eso y vemos ese proceso de perdonarse. Y cuando algún personaje por allí, pajarito que no les voy a contar, aprende a perdonarse, también se convierte en un faro para los demás porque puede también perdonar. ¿Sí? Y eso hace más hermosa la convivencia, más posible el diálogo y hace posible también no caer en moralismos, porque tú caes en moralismos cuando no has perdonado, ¿verdad? Padre, qué lindo esto, qué lindo que siga creando comunidades. Yo soy una fiel creyente de las comunidades. Aquí, si algo yo rescato de las redes sociales es que nos permiten también alimentar estas comunidades y tener diálogos profundos y hermosos como el de esta noche. En mi comunidad con Mariela Manrique, yo soy tan feliz con todas las personas que me siguen. Un gracias a todos porque siempre están presentes, preguntando sobre libros, sobre diferentes textos escritos. Tengo personas que se inscriben para transformar
sus reflexiones en libros y llegar a otros estamentos. Y bueno, ahora con nuestro programa Tu Voz sobre el Papel también tenemos por tercera vez esta edición de Tu Voz sobre el Papel, y en este programa tenemos un grupo de personas que ya casi que se conocen, son amigas, se va creando justamente esta idea de conocer a otras personas que están en tu mismo ámbito, o como les comentaba hace un rato, ¿verdad? Que estaba Paulina del Árbol Azul, qué lindo ver, aparte de mi comunidad, en el sentido de que son otras cuentas de escritura que siguen, que comentan, y no estar más bien, digamos, la comunidad tiene que ver también con aceptar a los otros y que no estar con competitividad, ¿verdad? No decir, si tú tienes una cuenta de lo mismo, entonces no me llevo. Al contrario, nos sumamos, y ver eso en su comunidad padre, como todas las personas de diferentes lugares y de diferentes países se quieren, se acompañan, se recomiendan. Es muy bonito y me da muchísima, muchísima pena estar llegando a este final del en vivo, pero quiero que le cuente a sus seguidores, a su audiencia, a las personas que lo quieren, si tiene planes de seguir escribiendo. No lo sé. Es difícil decir algo porque, por un lado, me gustó muchísimo hacerlo, ¿no? Por otro lado, encontrar el tiempo siempre es un desafío, implica mucha disciplina, pero tiene que venir la inspiración, porque esto no es llegar y empezar a echar la máquina adelante, y tiene que haber una historia para contar. Y yo espero que, si Dios me la regala, yo voy a ser bien dócil y me pondré por la labor a escribir. Pero ahora estoy esperando que la inspire. Por el momento estoy tratando de sacar este libro adelante, que todo este rollo con las editoriales, las publicaciones y todo, tiene lo suyo. Yo no pensé que era tan duro, pero bueno, ahí estamos. Hay que ser santo para poder sobrellevarlo bien. Así que yo pensé que escribir el libro era difícil, pero parece que no. Este libro es Bueno, bueno. maravilloso, padre. Yo solo espero que siga escribiendo. Aquí tiene una comunidad que lo apoya y que vamos a estar felices. Este libro va a volar. Lo tienen que acabar. Se lo van a acabar en 3 días. Regálenlo. La verdad es que yo sé, padre, que usted ha apostado mucho de su fe y de su convicción personal. Comienza con una inspiración, con un llamado del Papa, pero luego usted hace como en carne propia todo un trabajo de un escritor, y yo lo respeto mucho a usted como autor, como escritor, en un proceso de libro que se sostiene, y que admiro y respeto muchísimo el proceso de escritura que usted ha llevado. Nos ha hecho transitar por emociones muy fuertes. Yo me siento muy liberada después de esta lectura. Realmente para mí ha sido un regalo, y sí espero que usted ojalá encuentre el tiempo para seguir escribiendo. Para mí ha significado muchísimo en mi vida este libro, y como todos los libros, siempre nos llegan en un momento tan único, tan especial. Cuando tienes un libro a la mano, por favor, léelo. Es para ti el mensaje, y realmente en mi momento personal de vida y con las experiencias de humanito de barro que somos, que me toca vivir, parafraseando al padre, ha sido muy, muy gratificante, me ha llenado el alma, y yo de verdad les agradezco a todos por haber estado aquí. El próximo jueves vamos a estar con el padre, qué emoción, en vivo y en directo en el Centro de Convenciones de la UES, en el lanzamiento oficial del libro, pero ustedes ya saben que lo pueden conseguir en Diordet, en Stephanie, en Mariposa, el Village, y que en realidad pueden disfrutarlo ya desde este fin de semana y luego llevarlo al día de lanzamiento para que ya el padre se los firme. De verdad, padre, muchísimas gracias, lo respeto muchísimo como padre y como autor, y ha sido para mí un privilegio inmenso tenerlo aquí esta noche. Creo que ya lo he dicho como 100 veces, pero se lo vuelvo a decir. No, agradecerle, Mariela, porque de las cosas buenas que trajo el libro fue conocerla a usted. Así que un regalo. Hemos compartido el otro día en la radio, aquí hemos conversado bastante. Agradecerle también por todo su apoyo, por su entusiasmo, por sus ganas también de difundir la literatura que nos hace tanto bien, ¿no? Y que todavía nos toca el lanzamiento, que va a ser, yo creo, muy bonito. Así que gracias, gracias de verdad. Así es, un
placer y después ya saben, únanse en comunidad para crear grupos de lectura y conversen, porque el libro no se acaba con leerlo, luego hay que comentarlo, ya sin miedo al spoiler. Así que muchísimas gracias a todos, aquí usted tiene muchos comentarios de despedida, nos vemos el jueves, ha sido un verdadero disfrute escucharlos, ya están todos, quiero mi libro, van a estar con usted, padre, así que muchísimas gracias por este hermoso miércoles con esta comunidad. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo Muchas jueves. gracias. Chao, Gracias chicos. por todo, Mariela. Gracias a Gracias. todos.